ejércitos. Volvemos a leer la última parte del versículo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pueden sentarse. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema por mi espíritu, dice Jehová. Por mi espíritu, dice Jehová. Quiero animar a cada creyente a depender, hermanos, totalmente del Espíritu Santo en todas las actividades que hacemos diariamente. Depender totalmente de Él. El contexto de Zacarías, quiero llevarlos a ustedes para que entendamos el contexto. El profeta Zacarías y el profeta Ageo son dos profetas contemporáneos. Después de 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, Israel regresó a la tierra natal. Este es Jerusalén, Judea. Allá por el 535 regresaron. Y cuando regresaron empezaron a construir el templo. Y lo primero que hicieron fue simplemente los arranques, como decimos nosotros en buen salvadoreño, los cimientos. Y cuando hicieron los cimientos se quedaron hasta ahí y ya no siguieron construyendo y dejaron simplemente los arranques del templo. Pasaron aproximadamente 19 años que nadie quería reconstruir el templo. 19 años donde la gente simplemente se dedicó a hacer sus casas, a hacer sus trabajos y asolaron el templo. Simplemente llegaban a ofrecer sacrificio al cimiento, como quien dice, a la parte que hacemos nosotros como el plan que hacemos, el plantel. Ahí llegaban los judíos, ofrecían sacrificio y nadie pensaba en la reconstrucción, nadie. Hasta que Dios levantó a dos profetas, Zacarías y Ageo, y empezaron a profetizar al pueblo, a decirles, a animarles que ese templo no tenía que estar de esa forma desierta, sino que era tiempo para que empezasen a reconstruir. En la actualidad, hermanos, podemos encontrar muchas situaciones en las que nos sentimos sin fuerza, sin poder lograr nuestros objetivos en la vida. Hay muchas situaciones, usted lo sabe, en nuestros días, donde usted siente que ya no hay fuerza, ya no hay voluntad, ya no hay deseo de seguir haciendo la obra. Y en esos momentos es importante recordar que el Espíritu Santo está disponible para nosotros y que podemos confiar en Él para siempre. Zorobabel y Josué, que eran los dos líderes en ese entonces. Josué era el líder religioso, Zorobabel era el líder político, militar. Estaban pero tan acomodados que no querían reconstruir el templo. Nadie quería hacerlo, las fuerzas se habían terminado, no había motivación. Pero es en ese momento cuando aparentemente todo está tranquilo y que todo está bien, es en ese momento en que Dios empieza a inquietarles. Dios empieza a hablarles, Dios empieza a tocar el sentimiento a través de una profecía, a través de un mensaje. Y es que es fácil depender de nosotros mismos, de nuestro poder, de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia para alcanzar nuestras metas, pero a menudo nos olvidamos de que Dios es quien tiene el control. Amén. Es fácil. No, yo tengo la capacidad, pastor. Yo puedo alcanzar mis metas de mis propias fuerzas. Yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia. Y podemos confiar en nuestras capacidades. Pero hermano, nosotros entendemos que si Dios no está en el asunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Imagínense que si Dios no hubiese permitido que usted despertara hoy, lo estaríamos velando. Amén. Entonces el simple hecho de despertar y saber que tengo vida, yo le agradezco al Señor. Por lo tanto, no debemos depender de nuestras capacidades. A través de este sermón marcaremos la diferencia que existe entre depender de nuestras capacidades como depender del Espíritu Santo. Quiero hacerlo como sigue. Vaya al capítulo 4, versículo 1 al 3 de Zacarías, por favor. Quiero que todos estén con sus Biblias abiertas y puedan ir conmigo a Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 3. La visión de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves?
Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Es interesante si usted lee todo el libro de Zacarías. Zacarías es un personaje que recibe visiones como decimos en buen salvadoreño, una tras otra. Termina una visión, Zacarías está descansando medio dormido cuando llega el ángel y lo despertaba y empezaba a mostrarle otra visión. Se iba quedando dormido y otra vez el ángel llegaba y lo despertaba. De tal forma que las visiones del profeta Zacarías, las primeras 5 visiones son de consuelo, pero las últimas son de juicio. Y empieza él viendo la primera visión, un jinete entre los mirtos. ¿Qué significaba eso? Significaba que el Señor iba a reedificar la ciudad de Sión y a su pueblo. Primera visión. Segunda visión, él empieza a ver a 4 cuernos y a 4 carpinteros, en representación de que los enemigos y opresores de Israel serían juzgados. Tercera visión, en la tercera él ve a un varón con un cordel de medir, siendo su significado que Dios ayudaría a proteger a Israel. Cuarta visión, dice que vio la purificación de Josué, el sumo sacerdote, indicando que la nación sería purificada y restaurada por el renuevo venidero, que este es Cristo. Y la quinta visión, Zacarías ve un candelabro de oro cuyo significado era que el Espíritu de Dios daría poder a Zorobabel y a Josué para llevar a cabo la obra. Pero mire eso usted, vea por favor el versículo que leímos al principio. Dice, volvió el ángel a hablarme conmigo y me despertó. Amén. ¿Qué es esto que está viendo Zacarías? Le dice, Zacarías, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Puedes ver? Y Zacarías dice, sí, estoy viendo una visión. Pero ¿qué es esto, Señor mío? Dice Zacarías, porque la visión para él no la entendía. Él no podía comprender. Está viendo un candelabro de oro, está viendo 2 olivos, está viendo, hermanos, algo que venía hacia el candelabro para llenar las lámparas, y él no entendía la visión. Entonces, lo que el ángel le dice, lo que él ve en ese momento es inusual. Zacarías no había visto en el tabernáculo tal cosa. Zacarías no estaba acostumbrado a ver ese candelabro de oro y que automáticamente había un conducto donde el aceite proveía de allá y se llenaban las lámparas. Zacarías estaba acostumbrado a lo que Dios había dicho en la ley. Los sacerdotes debían estar atentos para que las lámparas no se apagaran y continuamente estar echando aceite a las lámparas. Pero en este caso, Zacarías está viendo algo diferente. No hay nadie echándole aceite a las lámparas. El aceite viene fluyendo de unos conductos para llenar las lámparas. Zacarías no entiende. Miren el versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. O sea, lo que el ángel está diciendo es lo siguiente. Lo que el ángel en realidad estaba diciendo, Zacarías, tú tienes que saber, eres sacerdote, deberías estar capaz de entender lo que estás viendo. Eres un sacerdote y tienes que saber la visión que Dios te está mostrando. Pero dice, no entiendo, no comprendo. La visión era para él nueva. No había visto nada al respecto. Zacarías tendría que haber conocido el significado del candelabro de oro. Al mismo tiempo era importante para Zacarías el saber, y el ángel se asegura que Zacarías sepa qué significa esa visión que le está mostrando. Y vayan al versículo 6, el significado de la visión. El ángel dice, no lo puedo dejar en oscuridad. No lo puedo dejar sin que entienda. Tengo que explicarme.
No puedo dejar que Zacarías quede simplemente con la visión y que empiece a divagar en el pensamiento qué significa. Por lo tanto, versículo 6, entonces respondió el ángel. Cuando Zacarías dice, no entiendo, no comprendo, el ángel responde y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. La visión no es para ti. La visión es para que se la des a Zorobabel. Zacarías está turbado. Él piensa que la visión tiene que ver con él. Y el ángel le dice, no, la visión es diferente. La respuesta es que esta es la palabra que Dios ha mandado a través de esta visión, pero no es para ti. La palabra es para Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ok. Zorobabel iba a completar la obra del templo. La visión era la reconstrucción del templo. El templo tenía alrededor de 18 a 20 años que no se había reconstruido. La obra estaba varada. La obra no había continuado. Por lo tanto, nadie se preocupaba. Pero Dios habla a través del profeta y le dice, tienes que darle la palabra a Zorobabel. Él es la persona que Dios va a utilizar para que este templo sea reconstruido. Este es un mensaje para Zorobabel, indicando que para llevar a cabo su tarea no podía echar mano de ningún recurso humano. Y aunque no contara con el esplendor, porque Zorobabel no tenía la fama de David. Zorobabel no contaba con el esplendor de David, no contaba con el esplendor de Salomón, no contaba con el esplendor ni siquiera de Daniel. Zorobabel simplemente era el líder político. No era famoso como David, no era tan sabio como Salomón. Entonces esta palabra de Jehová a Zorobabel, este era el líder militar, el líder nacional de Jerusalén, y tenía la responsabilidad de terminar la obra de reconstrucción del templo. Pero la obra estaba varada. La obra no caminaba. Habló de la reconstrucción del templo. La gente se había acostumbrado, dije al principio, de llegar a los cimientos simplemente y ofrecían el sacrificio a Jehová en el plantón del templo y se iban a sus casas artesonadas, casas bonitas, casas de verano, casas de la ciudad, y la gente estaba tranquila. La gente no pensaba en que el templo estaba desierto. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la visión de Zacarías 3, si usted ve el capítulo 3, Dios habló a Zorobabel sobre el asunto de la pureza. Vayan al capítulo 3 y habla acerca de la purificación del sacerdote Josué. Pero la pureza por sí sola no es suficiente para cumplir la obra de Dios y la obra que Dios desea que hagamos. Necesita recursos. Y no los recursos de la fuerza, no los recursos del ejército humano, porque acuérdense que Zorobabel es el líder militar, es el líder político, es el líder en ese entonces nacional. Entonces Dios dice, cuando da la palabra, Zacarías va a Zorobabel y le dice, esta es la palabra, tú vas a reconstruir el templo, tú lo vas a levantar, vas a poner la última piedra, eres la persona que Dios va a utilizar. Pero te advierto, Dios me dijo que no es con el ejército que tienes. Dios me advirtió que no es con la capacidad humana. Dios me advirtió que no es con ejército. Eso se enfoca en la fuerza colectiva, los recursos de un grupo, de un ejército. Fuerza se enfoca en la fuerza individual. Pero Dios dice, no por medio de los recursos humanos, no por la fuerza de la gente, sino por mi espíritu. No será por medio de tu inteligencia, Zorobabel. No será por medio de tu habilidad. No será por medio de tu fuerza física. Lo que vas a hacer, lo harás porque yo te voy
a poner sabiduría en la mente para que puedas tener el conocimiento de cómo vas a actuar para reedificar el templo. ¿Qué cuesta?